controvertido en la sociedad, ¿no? Ya que es uno de los problemas que vamos a enfrentar, ¿no? Ya sea en nuestro país o a nivel mundial. Así. Ay. Para empezar, el aborto, la definición es una interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas, ¿no? Está contando desde el primer día de la última menstruación normal o con un peso aproximado de 500 gramos o 25 centímetros de longitud. Referente a lo que son los aspectos epidemiológicos, mencionaba que la patología es una de las patologías obstétricas más frecuentes, con una incidencia del 11 al 20%, ¿no? El aborto va en condiciones de riesgo es un problema de salud mental y según la Organización Mundial de la Salud estima que más de 20 millones se realizan cada año, ¿no? Ya sea por bajo circunstancias inseguras o entre el 10 al 50% de mujeres van a requerir lo que son los cuidados médicos, ¿no? Por complicaciones de dicho procedimiento. También menciona que cerca del 13% de mortalidad materna en el mundo va a corresponder al aborto provocado, principalmente en países donde es ilegal, y es así que el 20 al 25% de todas las muertes maternas en Asia y el 30 al 35% de muertes en África y América Latina. Eh, Según la Organización Mundial, también refiere que 6 de cada 10 embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente, ¿no? Y cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas y el 97% de estos abortos se practican en países en desarrollo, ¿no? Y cada año se provocan cerca de 73 millones de abortos en todo el mundo, de los cuales el 61% de los embarazos son no deseados, ¿no? Y en la siguiente, a nivel nacional, se estima que en nuestro país se realiza cerca de 371.420 abortos clandestinos por año, es decir, más de 1.000 abortos al día, ¿no? Este cálculo más o menos nos da a entender que cerca del 5% de todas las peruanas de edad reproductiva tienen probabilidades de realizarse un aborto, ¿no? También menciona que en nuestro país, desde el año de 1924, está legalizado lo que es el aborto terapéutico, ¿no? Es decir, que cuando esta práctica constituye el único medio para salvar la vida, ¿no?, de la gestante y evitar de esa manera que algún alcance, evitar en su salud de la madre algún mal grave, ¿no? Y a nivel latinoamericano menciona también que en Colombia y en México está despenalizado el aborto por violación sexual, ¿no? El terapéutico y el eugenésico. En Argentina, Ecuador, Bolivia y Brasil está despenalizado el aborto terapéutico y por violación sexual, ¿no? Y en el caso de Venezuela y Paraguay solo está permitido lo que es referente al aborto terapéutico. El siguiente. Con respecto al aborto en cifras, realizada en una encuesta a mujeres en el Perú, esta fue una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública, ¿no? Por encargo de lo que es el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Mencionaba que a nivel nacional el 19% de mujeres se han realizado un aborto, ¿no? El aborto ocurre a pesar de lo que es la prohibición legal que hay acá en el Perú. Y la mayor cantidad de mujeres que reportan un aborto fueron de estratos socioeconómicos de medio a bajo, ¿no? Y también menciona que las mujeres que reportan una experiencia de aborto son de todas las edades, pero se evidencia una mayor frecuencia entre mujeres jóvenes, ¿no?, menores de 30 años. Y también ahí podemos ver que el 58% de las mujeres acudieron a un profesional de salud para interrumpir lo que es el embarazo, ¿no? Y la gran mayoría de mujeres de este grupo tuvo un aborto quirúrgico.
y se observa que también que el método más usado en la intervención quirúrgica, el cual representa el 47%, ¿no? Y ya siendo el segundo método más usado lo que son las pastillas, ¿no? El cual va a representar el 34% de lo que son los abortos a nivel nacional. Bien, continuando con la exposición siguiente. Para tener la definición clara acerca del aborto, es la interrupción espontánea o provocada de una gestación antes de las 22 semanas, contando desde el primer día de la última menstruación normal, con un peso aproximado de 500 gramos o de 25 centímetros de longitud. Todo esto es la definición de la OMS. Siguiente, por favor. Pero ahora hablando sobre la clasificación clínica del aborto, esto lo sacamos de la guía de obstetricia de aquí de Perú, del año 2018. Lo divide en tres: tiempo de gestación, según forma de presentación, y el terapéutico. El terapéutico se va a hablar más adelante, solo voy a definirlo: es la terminación de la gestación con el fin de salvaguardar la vida de la madre. Según el tiempo de gestación se divide en dos: el aborto temprano, cuando la edad gestacional es menor a 9 semanas, y el aborto tardío, cuando la edad gestacional es mayor a 9 semanas. Ahora, según forma de presentación, el inducido es en la que la legislación peruana no acepta y el Código Penal, por ende, sanciona a quienes lo practican. Ahora, el espontáneo se divide en cinco. Voy a explicar cada uno de ellos. A ver, siguiente. Empezamos con el aborto en curso. Es cuando hay dolor pélvico y este va a aumentar en intensidad y el sangrado genital va a ser mayor. Al examen ginecológico vamos a encontrar el orificio cervical interno permeable y las membranas íntegras. Ahora, cuando la actividad uterina aumenta y los cambios cervicales son mayores con borramiento y dilatación, las membranas se rompen, convirtiéndose en este momento en un aborto inevitable. Ahora, acerca del aborto retenido, el embrión o feto muere o se desprende y queda retenido en útero sin expulsión de los restos ovulares. Los hallazgos ecográficos van a corroborar este diagnóstico. Acerca del aborto frustro, trastorno en que un embrión o feto inmaduro muerto no es expulsado del útero hasta 2 meses o más de la muerte. Aquí el útero disminuye de tamaño, los signos y síntomas de embarazo van a disminuir o en todo caso desaparecen. Y también existe retención del embrión o feto después de su muerte durante un periodo de 4 semanas. También es conocido como aborto frustro. Siguiente. Ahora, acerca del aborto incompleto, es la expulsión parcial de restos embrionarios o trofoblásticos, pero con la presencia de sangrado. El aborto completo es una expulsión total del embrión o feto y con las membranas ovulares. Siguiente. Ahora, este es otro cuadro de la guía de obstetricia, pero del Ecuador, en lo que le divide en tres, ¿no? Pero el aborto consumado lo divide en incompleto y completo. Ahora, la amenaza de aborto lo define como un embarazo de producto vivo con contracciones uterinas, con o sin sangrado genital y cuello cerrado. Entonces, como se puede ver en el cuadro, la amenaza de aborto, metrorragia va a ser oscura y escasa, pero las contracciones uterinas dolorosas van a estar presentes. Acerca de las modificaciones cervicales, el cuello va a estar cerrado, como se puede ver en la primera imagen, y desprendimiento y expulsión van a estar ausentes. En la ecografía se puede ver todo lo que está ahí en el cuadro. Acerca del aborto inminente, la metrorragia va a ser roja, abundante y continua. Las contracciones van a aumentar en frecuencia e intensidad. En cambio, la modificación cervical, aquí el canal sí va a estar permeable, como se puede ver también en la imagen. El desprendimiento y expulsión va a haber una protrusión parcial del huevo. Ahora, acerca del aborto consumado, el incompleto, la metrorragia va a persistir a comparación del completo, que va a ser mínima.
Las contracciones uterinas en el completo cesa el dolor, ¿no? Y en las modificaciones cervicales, en el incompleto el cuello va a estar abierto, a diferencia del completo, donde va a estar cerrado. Y en el desprendimiento y expulsión, en el incompleto va a haber una expulsión en dos tiempos. En cambio, en el completo va a ser la expulsión total, huevo y anexos. Siguiente. Muy bien, continuando con la exposición, tenemos que hablar un poco sobre la base legal, la situación médico-legal del aborto en el Perú. Entonces, la definición médico-legal, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense del Perú, lo define como la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Hay que entender que esta definición es médico-legal, ¿no? Y que el aborto se trata de un acto que puede implicar un delito, y el término tiene un alcance determinado, cuya delimitación se necesita precisar con una definición concreta y un análisis de los elementos concurrentes desde el punto de vista jurídico, ¿no? Este concepto es del Instituto de Medicina Legal y, bueno, no, hay que entender, ¿no? Que como el aborto es un tema delicado que abarca a un futuro ser vivo, el Instituto de Medicina Legal define, ¿no? Como este ser vivo con todos los derechos, ¿no? Como el derecho primogénito a la vida, ¿no? Entonces, es por eso que durante todos estos años el aborto ha sido un tema muy controvertido en cuanto a si se puede legalizar o no. Siguiente. En cuanto a lo que nosotros tenemos en el Perú, el Código Penal del Decreto Legislativo 635 define los tipos de aborto en los siguientes. Está el autoaborto, está el aborto consentido, el aborto sin consentimiento, hay también el artículo 117 que habla sobre la agravación de la pena por la calidad del sujeto, ¿no? En este caso, sería interesante leerlo. El médico, obstetra, farmacéutico, cualquier profesional sanitario que abuse de su ciencia o arte para causar el aborto será reprimido con la pena de los artículos 115 y 116 e inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 4 y 8. Entonces, como vemos, también en el artículo 118 habla sobre el aborto preintencional, sobre el aborto terapéutico y sobre el aborto sentimental y eugenésico. Entonces, en el Perú cualquier forma de aborto es ilegal y está penado, a excepción del aborto terapéutico. Como bien lo dijeron mis compañeras al inicio, en otros países todavía se ha podido modificar un poco las leyes para hacer que el aborto sentimental y eugenésico en esos países sea despenalizado, pero hasta ahora en el Perú no. También es importante mencionar que en los casos de violación sexual está todavía, eh, eh, es, se usan, ¿no? Ciertos métodos eh, eh, que inducen al aborto en eso, solamente para esos casos. Y siguiente. Bueno, aquí es un cuadrito de donde saqué eh, las modalidades de aborto. Como ven ahí, el autoaborto en el artículo 144, ¿no? Solamente para poder ver la condición de de las sanciones, ¿no? Vemos ahí que el autoaborto, ¿no? Como el que se describe, ¿no? Como una mujer que causa su aborto o consiente que otro lo practique, la sanción será de una pena privativa no mayor de 2 años o prestación de servicio comunitario, ¿no? Y siguiente, por favor. Aquí algo importante, ¿no? Es el artículo 119, como también lo mencionaron mis compañeras. El aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal, cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente, no es punible. Es la única clase de aborto que no se sanciona en el Perú. Siguiente. Entonces, aquí vemos las leyes, ¿no? Que están relacionadas al aborto en el Perú.
Ya vimos el artículo 119, que es el único que trata, ¿no? del aborto terapéutico, que es el único que no es punible, además de los otros. También la ley 29158, ¿no? De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo también respalda este artículo. También el decreto legislativo en la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. También otro tipo de leyes, ¿no? Como estamos apegados en el Perú, la Declaración de los Derechos Universales, ¿no? Que es el artículo 1 sobre el derecho a la vida. Y también la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, ¿no? De la Asamblea General de las Naciones Unidas, que también es parte, el Perú es componente de esta asamblea y que se respalda en eso, ¿no? Para hacer para tener en cuenta que el aborto en el Perú es ilegal y es penado. Siguiente. Esta es la situación legal del aborto, pero en otros países. Me parece un cuadro muy interesante, ya que, por ejemplo, ¿no? En Cuba y Puerto Rico podemos ver que está sin restricciones cualquier tipo de aborto, ya sea autoaborto, sea consentido, sin consentido, ¿no? Los tipos de aborto que tenemos en Perú, ninguno es punible en la ley, ¿no? Cualquier tipo de aborto es libre en Cuba y Puerto Rico. Como vemos acá, para salvar, en el segundo ítem, ¿no? Para salvar la vida de la mujer, ahí vemos a países como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y está Perú también. Por la salud física, en el tercer ítem también se encuentra Perú junto con Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. Por salud mental también se encuentra Perú, Colombia, Tobago, Argentina y Jamaica, ¿no? Todo esto es en cuanto a lo relacionado al aborto terapéutico, ¿no? Cuando se prima la salud de la mujer gestante. Siguiente. Esto es, Estos son algunas noticias que salieron recientemente en estos últimos 10 años, ¿no? Eh, de aprobaciones importantes, ¿no? Como de avances, en el área del aborto y que se pueda volver legal. Ejemplo, ¿no? En Buenos Aires, en junio del 2003, se aprobó la ley de embarazos incompatibles con la vida, ¿no? Que autoriza a las embarazadas cuyos fetos padezcan una patología incompatible con la vida fuera del útero a interrumpir el embarazo en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el caso de Brasil, a inicios de julio de 2004, también se desarrolló ciertas políticas para tener en cuenta que embarazos que hayan sido consecuencia de violación sexual sean un tipo de aborto legal, ¿no? Además con otras garantías que se le da a la víctima. En el 2006, la Corte Institucional Colombiana también se promulgó al favor de la inconstitucionalidad de la prohibición del aborto cuando la vida de una mujer o de su salud está en peligro, ¿no? Cuando es producto de una violación sexual, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida uterina y cuando se trata de una inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas. Entonces, estas fueron las últimas noticias en cuanto al aborto en otros países que pude haber recolectado. Siguiente. Ya. Ahora hablando del aborto terapéutico, como definición tiene que es la posibilidad de interrupción voluntaria por indicación terapéutica del embarazo menor a 22 semanas y en dos situaciones importantes. Cuando hay riesgo de la vida de la gestante, que según las estadísticas ocurre en un 13%, o también cuando hay, o para evitar la salud un mal grave y permanente de la gestante, y estos incluyen riesgos de la salud física y mental y otras entidades clínicas. En estos casos sería un 87% que ocurren, ¿no? Que son los más prevalentes. Ya. Siguiente, por favor. Ya, entre las otras entidades clínicas se encuentran estas 11 que están aquí, que pueden ser el embarazo ectópico tubárico, ovárico, cervical, molidatiforme, parcial con hemorragia de riesgo materno, hiperemesis gravídica, neoplasia maligna que requiere tratamiento quirúrgico,
insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial crónica severa y con daño de órgano blanco, lesión neurológica severa, lupus, diabetes avanzada y la insuficiencia respiratoria severa, ¿no? Pero también, además de todas estas que he mencionado, también pueden ser otras más, pero que pongan en riesgo a la vida de la gestante y algo que genere, ¿no? Una salud más grave. Pero antes de esto debe ser fundamentado por una junta médica. Esto es importante y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Que bueno, lo primero es que el médico tratante le va a informar, pero antes de informarle a la gestante, debe verificar la edad gestacional, se debe hacer una buena historia clínica y realizar todos los exámenes auxiliares correspondientes como ecografía y demás. Y después, una vez que ya se sabe, ¿no?, que tiene una patología o una entidad clínica que sea muy severa, se le informa a la gestante del riesgo y la gestante, ella es la que decide si realizar el procedimiento o no. Si ella menciona que sí desea, ¿no?, el procedimiento, el médico tratante debe convocar a una junta médica, pero a través del Departamento de Ginecobstetricia y la Dirección General. Ya, una vez que se lleva a cabo la junta médica, dentro de la junta médica deben haber 3 médicos asistentes, mínimo un ginecobstetra y 2 cirujanos. Uno de los cirujanos debe ser especialista en la patología que tiene el paciente. Ya. Y después, una vez que ya, digamos, la junta médica aprueba, ¿no?, realizar el procedimiento, entonces el médico tratante informa, ¿no?, que sí se va a realizar el procedimiento y se solicita firmar el consentimiento informado, y después ya el jefe de departamento del servicio de ginecobstetricia ya designa, ¿no?, un médico que va a hacer el procedimiento y ya se realiza el procedimiento. Y ya luego, una vez que ya está estable el paciente, ¿no?, ya se orienta, se da consejería y puede ir puede darse de alta de ginecobstetricia y luego ya un seguimiento. Ya, en caso de que, digamos, la junta médica mencione que, bueno, no es necesario hacer un aborto terapéutico, entonces la gestante puede convocar por segunda vez a una segunda junta médica. En esta segunda junta médica no van a ser los mismos médicos que discutieron en la primera vez, pueden ser otros, y bueno, en caso de que la segunda junta médica mencione que sí es necesario hacer el procedimiento, se seguirían los mismos pasos, y si en caso de que decidan que no, ya ya se deriva a lo que es la atención prenatal de acuerdo a las normas. Y bueno, eso sería un resumen de lo que es el aborto terapéutico. Bien, continuando, voy a mencionarles lo que consiste la interrupción terapéutica del embarazo en gestantes con 22 semanas o más de gestación. Esto tiene como definición que es la interrupción del embarazo desde las 22 semanas o más, en el cual va a haber un previo consentimiento informado de la gestante o su representante legal, y esto solamente se va a dar bajo 2 indicaciones: cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante, o cuando la gestante es portadora de una entidad clínica obstétrica, las cuales vamos a ver consecutivamente. Siguiente. Bien, en lo que son condiciones obstétricas, hay una gran cantidad de ejemplos, pero de los principales podemos mencionar lo que es la insuficiencia renal crónica avanzada, el lupus eritematoso, la hipertensión arterial crónica con evidencia de daño de órgano blanco, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus avanzada, entre otras más. En lo que son las condiciones clínicas, podemos mencionar lo que es la preeclampsia grave con daño sistémico, la epiremesis gravídica refractaria a tratamiento, la placenta previa con sangrado profuso, una ruptura prematura de membranas pretérmino, el desprendimiento de prematuro de la placenta normo inserta, la ruptura de basa previa con sangrado profuso. Siguiente. En lo que son los procedimientos hay que tener en cuenta primeramente lo que es la anamnesis, ¿no? Va a tener que tenerse una historia clínica completa integral. Se tienen que precisar algunos datos, que el primero es la menstruación normal, el primer día de la última menstruación normal, si ha sido regular o irregular. Hay que evaluar todos los antecedentes, desde personales hasta los quirúrgicos, y identificar otros síntomas que pueden estar agregados. En lo que consiste el examen físico, va a ir desde lo más básico, que son las funciones vitales, hasta lo que es el ginecológico. Se le realiza también lo que es el examen con espéculo para poder identificar posibles enfermedades de transmisión sexual, y el tacto vaginal para evaluar el ablandamiento del istmo cervical. En lo que son los exámenes auxiliares, se comienza con lo que es los exámenes sanguíneos, hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo, hasta llegar a lo que son las pruebas serológicas, ya sea el RPR o el VIH.
También se prioriza lo que es una ecografía transvaginal, según sea el caso. Y se va a hacer una dosificación de gonadotropinas coriónicas. Agregado a todos estos exámenes, hay que ver los exámenes que contribuyen al diagnóstico de enfermedades concomitantes, ¿no? Y al final se va a hacer un examen anatomopatológico del producto obtenido. Siguiente. Todo ese procedimiento tiene que tener una correcta información y orientación por consejería, en el cual la gestante va a pasar primeramente por lo que es el servicio de psicología y posteriormente lo que es el servicio de hospitalización. Y ese servicio de hospitalización se va a partir en tres. Va a ser antes de la intervención, durante la intervención y después de la intervención. Es un proceso que está constantemente, ¿no? En 3 tiempos. Siguiente. Solamente para recordar que, como se mencionó al principio en la definición, esto tiene que haber previamente un consentimiento informado para que se realice este procedimiento. Siguiente. En cuanto a los procedimientos para la evacuación, se nos da 2 ejemplos, que es lo que es el método quirúrgico, el cual puede ser la cesárea o la histerotomía. Y lo que son los métodos clínicos, se recomienda, o lo que nos da la guía, es el uso de lo que es la mifepristona, el misoprostol, o solamente el uso del misoprostol, según la edad gestacional. Consecutivamente a esto se le va a dar el procedimiento con alumbramiento espontáneo y o una evacuación de la cavidad uterina por el globo uterino. Este proceso se va a hablar en después. Siguiente. Ok. Hay que tener en cuenta de que hay que darles unas recomendaciones a lo que es la gestante sobre la anticoncepción, ya que hay que manejarlo, hay que recomendarle o darle sugerencias de lo que puede haber inconvenientes o riesgos de un nuevo embarazo, ¿no? Se le va a brindar toda la amplia gama de lo que son las opciones anticonceptivas. Hay que respetar las decisiones libres e informadas de la mujer. Y hay que valorar también la necesidad adicional de orientación y consejería o referencia por otras necesidades de salud reproductiva. En lo que son los cuidados post-intervención, después de los procedimientos que hemos mencionado, se le debe dar a conocer lo que son los signos de alarma y que debe contactar al médico en cuanto sea necesario. Debe saber que el procedimiento puede presentar sangrado y eventualmente dolor, con el cual se le puede recetar lo que son analgésicos. Debe aconsejarse lo que es la abstinencia sexual a su siguiente control y en caso sea necesario también se le puede dar supresores de la lactancia. Hay que garantizar la prevención de un nuevo embarazo, por eso son el ofrecimiento de la anticoncepción, y hay que referir al paciente para que se continúe el tratamiento de su patología de fondo. Siguiente. Ok. En la parte de procedimientos, voy a dejar de compartir para volver a compartir con audio. Me esperan un minuto, por favor. El sonido. Ok. Sí se me escucha, ¿verdad? Listo. En la parte de procedimientos, bueno, la guía nos menciona que podemos optar por 2 procedimientos y el primero que vamos a ver en ese momento es el AMEU o también llamado la aspiración manual, o bueno, sus siglas son AMEU, pero el nombre completo es aspiración manual endouterina, ¿no? Está indicado como un tratamiento para el aborto incompleto no complicado, donde deberíamos tener un tamaño de útero equivalente a máximo a 12 semanas de gestación, o un aborto frustro no complicado también con un tamaño de útero que equivalga a 12 semanas de gestación, o un embarazo molar no complicado hasta un tamaño del útero igual, de 12 semanas de gestación, ¿no? Equivalente a 12 semanas de gestación. O también por una biopsia de endometrio. En este caso, el AMEU va a estar contraindicado en el caso de abortos incompletos, frustros o embarazos molares con un tamaño de útero que sean mayores a 12 semanas de gestación. En el caso de sangrados uterinos excesivos o abortos incompletos, infectados y asépticos, y en el caso de que hay una sospecha de una perforación uterina, ¿no? Después del procedimiento. En el caso también de una anemia severa o de una de algunos fibromiomas uterinos, donde no se pueda determinar el tamaño o la posición del útero. Y aquí voy a mostrar un video para que se pueda más o menos, puedan visualizar el procedimiento del AMEU. Este es el espejo vaginal.
Una vez que introducimos el espejo vaginal, colocamos la pinza de POSI, que es la cánula de metal que pueden ver ahí, y esa nos sirve para traccionar el útero y podemos rectificarlo y dejarlo más fácil para el acceso. Ahí pueden ver justo al centro se está metiendo la cánula al cérvix, en el orificio cervical externo, y entonces conectamos la cánula junto con la jeringa, la acomodamos y vean cómo la jeringa tiene que hacer pequeños movimientos giratorios para poder abarcar toda la parte interna del endometrio. Debemos imaginarnos como si fuera un círculo y girarlo poco a poco para que ninguna porción quede con restos ovulares. Al girarlo, la cánula va tomando muestras en cara anterior, lateral derecha, posterior y lateral izquierda de la paciente. Lo debemos hacer las veces que sean necesarias hasta que no salga ningún tipo de tejido o ninguna cantidad de sangrado. Esto puede ser variable, alrededor de 1 minuto puede tardar una MEU o puede tardar 5 minutos. Normalmente no son procedimientos muy largos, generalmente son procedimientos cortos y de hecho pues es la intención que se haga con calma, pero en una velocidad promedio para que la paciente no esté en riesgo. Son procedimientos que se usan generalmente con sedación o en algunos casos con bloqueo peridural, cuando son pacientes delicadas graves o con algunas enfermedades que impiden la pura sedación. O bien podemos combinar sedación con bloqueo según el caso. Aquí se extrae la jeringa, empezamos a separar la muestra y todo queda en la parte del centro. Todo se manda a patología siempre para estudio. Aquí lo estamos vaciando en un frasco con formol. Todo lo que ustedes ven rojo, como con coágulos, solamente es sangre, pero de pronto pueden ver algunas porciones que tienen tejido como blanco, grumoso. Ese es tejido que puede ser desde endometrio con alguna alteración o en algunos otros problemas en embarazo. Aquí vemos otro ejemplo en donde ya es un embarazo más grande, como de 12 semanas, en donde sí se ve el saco gestacional grueso, grande de 4 o 5 centímetros, y se ve también el embrión, cómo se forma a veces un embrioncito de 2 o 3 centímetros, que su corazón dejó de latir y ya no puede llevarse a cabo el embarazo. Una vez guardado en formol, se puede conservar por mucho tiempo o bien enviarse a patología de inmediato para su diagnóstico definitivo. Finalmente revisamos el cérvix, vemos que no existe ya ningún sangrado activo, verificamos cómo se colocó la POSI, que no deje sangrado y que la paciente ya tenga su cuello perfecto, sin sangrado y poderla dar de alta. Ok, en este caso de lo que acabamos de ver de la MEU, bueno, más o menos para que tengamos idea de de los materiales que se utilizan en esto, son jeringas que se utilizan al vacío, ¿no? Para poder aspirar el contenido uterino, junto con cánulas de plástico de diferentes tamaños. Se pueden utilizar también algunos dilatadores para poder iniciar en la apertura del cuello uterino. Y bueno, el mismo hecho de que estos materiales sean de plástico nos permite que sea un poco más, que no sea tan abrasivo como es en el caso del legrado, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, entonces pasemos al siguiente. Bueno, las complicaciones que podemos tener en este procedimiento realizado con AMEU pueden ser evacuaciones incompletas, ¿no? El caso de que no se evacúe todo lo que estaba dentro del útero, o evacuaciones en blanco, que en realidad son donde no hay obtención, ¿no? de tejido, por lo que se tiene que volver a reevaluar para ver la posibilidad de que haya sido un aborto incompleto o de que posiblemente haya habido alguna perforación del útero, ¿no? O de que en realidad pueda ser un embarazo ectópico y es por eso que no hayamos obtenido material. También podríamos esperar algunos desgarros del cuello uterino por la dilatación que se tiene que generar, hemorragias después del procedimiento, perforaciones uterinas, infecciones pélvicas, una hematometra aguda, que es el acúmulo de sangre uterino, y algunas embolias gaseosas o incluso shock neurogénico, ¿no? Por una reacción vagal. Y alguna reacción anestésica en el caso de que se haya, después de haber utilizado, ¿no? la anestesia, o una menorrea post-AMEU. Listo, eso sería el AMEU. Entonces pasamos a la parte del legrado, ¿no? El legrado, o también llamado LUI, con sus siglas LUI, tiene este nombre de legrado por el uso de legras. Las legras son, no sé si logran ver acá, como esta
esta como pinza de metal. Entonces, esto sí es un poco más agresivo que el AMEU. Es por eso que vamos a tener en cuenta algunas indicaciones para poder para poder optar por el legrado. En el caso de algunas indicaciones obstétricas, son el caso de abortos incompletos con alturas uterinas mayores de 12 centímetros, o abortos incompletos complicados. También, perdón, en el caso de abortos frustros o retenidos, con altura uterinas iguales o mayores a 12 centímetros, previas expulsiones del producto, embarazos molares con altura uterina igual o mayor a 12 centímetros y alumbramientos incompletos. En el caso de algunas indicaciones ginecológicas, tenemos como indicación el legrado uterino fraccionado para un estudio de diagnóstico, ¿no?, de un cáncer endocervical o endométrico. Y en el caso también de poliposis endometrial o de una HUD hemodinámicamente inestable. Y bueno, va a estar este procedimiento va a estar contraindicado. La guía menciona solo si es que no se logró obtener el consentimiento informado de parte de la paciente. Ahora, también les tengo aquí un video para que puedan más o menos ver de cómo es el procedimiento, cómo se realiza el procedimiento del legrado. Bien, la paciente se coloca en posición de litotomía. Colocamos el espejo vaginal. Ahí pueden observar el centro del liso cervical externo, que en esta paciente está abierto, no se necesita dilatación. Y empezamos a hacer el procedimiento. Se realiza una limpieza primero y se introduce la legra. Se raspa suavemente cada una de las partes del endometrio en forma circular hasta que ya no obtenemos ningún material endometrial, o bien cuando la paciente deja de sangrar y se escucha el famoso llanto uterino. Se extrae todo el tejido que se manda a estudiar a patología y la paciente generalmente se da de alta a su casa en algunas horas. Se queda hospitalizada solamente en casos que la paciente se encuentre inestable, con hemorragia abundante o con mucho dolor y que requiera mayor vigilancia. Siempre colocamos la muestra en formol y la mandamos para un diagnóstico definitivo. Ok. En este caso, como ya vimos en los dos procedimientos anteriores, en el caso de la AMEU y de Luis, son procedimientos que no son muy largos, ¿no? Y eso es lo que justamente en uno de los videos mencionaban, ¿no? Que los procedimientos que deben de durar aproximadamente hasta 1 minuto o hasta 5 o 10 minutos, porque, bueno, se requiere que sean rápidos, que sean de rápida intervención, pero que puedan generar un buen abarque, ¿no? Para poder extraer la cantidad de material posible, o bueno, en este caso, sí, todo el producto, ¿no? Y bueno, en el caso de Luis, las complicaciones que podemos encontrar en este legrado pueden ser complicaciones inmediatas o mediatas. Ya vimos que en este caso, a diferencia de la AMEU, que era materiales de plástico un poco más flexibles, en este caso del legrado son materiales de metal, ¿no? Un poco más agresivos. Entonces vamos a encontrar algunas complicaciones inmediatas como el desgarro cervical, posiblemente perforaciones uterinas o hemorragias intra o trans posoperatorias después del procedimiento. Y en el caso de las complicaciones mediatas, una infección, una enfermedad pélvica uterina, postlegrado uterino o incluso un síndrome de Asherman, que son las formaciones de las adherencias o las cicatrices, ¿no? Tejido cicatricial por el procedimiento que se realiza. Listo, eso sería todo en el caso de nuestro grupo. Muy bien, una excelente revisión. Muy prácticos los videos, me han gustado, no tengo yo videos así. En la actualidad, cuando hablamos de aborto, no, como ustedes han visto, hay una clasificación bastante extensa y bastante a veces confusa acerca de los tipos de aborto.
Entonces, actualmente se habla, tenemos un diagnóstico que estamos empezando a usarlo con bastante frecuencia que se llama gestación no evolutiva, ¿no? Salvo que venga la paciente con orificios abiertos, con expulsión de restos, en cuyo caso sí es pues un aborto incompleto, ¿no? El procedimiento que se hace es un procedimiento ambulatorio en realidad. El AMEU es un procedimiento ambulatorio, tiene su técnica. El video nos ha mostrado la parte más sencilla operativa del procedimiento, pero es toda una técnica que involucra, en principio, no tocar lo que va a entrar dentro del útero. Entonces yo voy a tener en el AMEU una fase metálica, que son la colocación del espéculo, la asepsia, antisepsia, el pinzamiento del cuello, la colocación de la anestesia paracervical, ¿no? La histerometría, aunque la histerometría se puede hacer también con la cánula más delgada, ¿no? Del equipo AMEU. Y voy a tener una fase plástica, que es en la que yo voy a utilizar ya la cánula que voy a colocar, la voy a conectar a la jeringa que está con vacío, abro las válvulas y empiezo el procedimiento. En realidad, en el hospital de Huaycán hacemos bastante AMEU. Cuando tengan la oportunidad de hacer sus prácticas o cuando estén haciendo su internado, van a tener la oportunidad de ver bastante. No hospitalizamos a los pacientes, les pedimos exámenes mínimos de laboratorio y después del procedimiento, pasadas 2 horas, van a su casa, ¿no? Van a su casa de alta. Yo quiero compartir de todas maneras con ustedes unas imágenes ecográficas de estos casos, porque es importante que ahora con el advenimiento cada vez más frecuente del uso de ecógrafos en las emergencias obstétricas, vamos a tener a la mano y hay que saber interpretar en realidad. Entonces, vamos a pasar esto rápidamente de algunos aspectos importantes. Lo primero que ustedes van a ver en una ecografía transvaginal es la vesícula, el saco gestacional. El saco gestacional se ve a partir de las 4 semanas y media aproximadamente. Y lo segundo que van a poder visualizar es la vesícula vitelina. La vesícula vitelina la podemos ver a partir de las 5 semanas. Y el embrión va a ser visible posterior, ¿no? Casi en las 6 semanas. Y la actividad cardíaca junto con el momento en que ya vemos el embrión a partir de las 6 semanas. Entonces, estos parámetros hay que tenerlos claros, ¿no? Porque si no podemos hacer diagnósticos de gestaciones no evolutivas erróneos, equivocados. Estos estadios clínicos del aborto ya los han expuesto sus compañeros, ¿no? Las características también en aborto, una imagen ecográfica que podemos tener es un saco gestacional con acá un leve desprendimiento, ¿no? Del saco. Acá tenemos otro saco gestacional. Vean ustedes la ecografía transvaginal, fondo uterino, saco gestacional. ¿Y qué vemos en este saco gestacional? Hay una pobre reacción coreodesidual. Este halo que brilla acá no brilla tanto, debería brillar un poquito más, ser un poquito más grueso. Y no es constante, no es un reacción coreodesidual adecuada, ¿no? Y dentro de esta saco gestacional estamos viendo acá una zona de desprendimiento y una vesícula vitelina, y acá pareciera insinuarse un esbozo de embrión. Estos casos que tienen orificios cervicales cerrados, que pueden cursar con dolor, con un poquito de sangrado, sin cambios en el orificio cervical, los catalogamos de amenazas de aborto, ¿no? Hay que hacer un diagnóstico diferencial de los hematomas subcoriónicos y diferenciarlos de, por ejemplo, miomas uterinos, ¿no? Que pueden ser miomas uterinos degenerados. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Este es un hematoma subcoriónico. Tenemos el fetito, ¿no?
su saco amniótico, y acá tenemos un hematoma subcoriónico. La coloración negra es bastante característica de los contenidos líquidos, y lo que vamos a ver cuando hay un contenido líquido, hay un refuerzo acústico posterior, o sea, va a haber un refuerzo acá más brillante, posterior a la imagen anecogénica, ¿no? Es característica de un contenido líquido. En los abortos en curso vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar probablemente cambios cervicales, un sangrado mayor, pero podemos encontrar todavía un embrión con actividad cardíaca, ¿no? Podemos encontrar la vesícula vitelina y un embrión adyacente al costado, ¿no? En los abortos en curso también podemos encontrar cierta deformación del saco gestacional. No es un saco gestacional muy elíptico, ¿no? Vamos a encontrar siempre, hay que visualizar cómo está la reacción coriodecidual, que es una reacción que se forma hiperrefringente alrededor del saco gestacional. Acá, por ejemplo, ven, no es muy notoria. Acá sí hay una reacción coriodecidual, pero es un saco gestacional deformado, ¿no? Que no es completamente elíptico. Cuando hablamos de aborto incompleto, significa que han salido partes de ese saco gestacional, de ese embarazo se han perdido, ¿no? Y pueden quedar restos, que pueden ser restos de membrana, restos de ese esbozo placentario. Entonces vamos a encontrar nuevamente acá, este es el transductor transvaginal, la cara anterior del útero, fondo uterino, cara posterior del útero, y vamos a encontrar esta zona acá, que es la cavidad uterina, el endometrio. Vamos a encontrar un endometrio completamente heterogéneo. Vean ustedes zonas hiperrefringentes, zonas hipodensas, alternadas, ¿no? Esto es un endometrio completamente heterogéneo, característico de un aborto incompleto. Ecográficamente no podemos hacer el diagnóstico de aborto incompleto. Lo que nosotros vamos a concluir acá, que es un endometrio heterogéneo de tantos milímetros de espesor, y podemos poner sugerencia, correlacionar con subunidad beta, ¿no? Etcétera, etcétera. Y con la clínica, pues, del paciente, ¿no? Si clínicamente una paciente tiene orificios abiertos, está expulsando restos, tiene una subunidad beta positiva, y tenemos esta imagen, ahí recién el clínico, el médico, hará el diagnóstico de aborto incompleto. Acá tenemos otra imagen, vean este útero, bien redondito el útero, ¿no? Y esta cavidad uterina con este endometrio completamente heterogéneo, ¿no? Zonas hipodensas alternadas de zonas hiperdensas, ¿no? Más densas. Es un endometrio heterogéneo, engrosado, compatible con un aborto incompleto. Y en el aborto completo lo que vamos a encontrar es un útero pequeño, ¿no? Nuevamente el transductor, ¿no? Cuello uterino hacia acá, quistes de Naboth del cuello uterino, cara anterior del útero, fondo uterino, cara posterior del útero, y vemos este endometrio, miren, este orificio está cerrado, el cuello está cerrado, lineal, ¿no? Y encontramos un endometrio que mide generalmente menos de 10 milímetros, ¿no? Puede ser discretamente heterogéneo, producto de los coágulos, pero cuando tiene un grosor de menos de 10 milímetros, hablamos de que es muy probablemente un aborto completo. Mucho ojo acá, porque podemos tener una paciente que no recuerda bien su fecha de última regla, ¿no? Y puede ser, si este endometrio está engrosadito, ¿no? Puede ser que se trate de una gestación inicial, o puede ser que se trate de un embarazo ectópico, ¿no? Y lógicamente en el embarazo ectópico está creciendo en la trompa o en el ovario, pero va a producir cambios, y algunas veces incluso se forma un pseudosaco en la cavidad uterina, y al ecografista inexperto lo lleva a confusión, ¿no? Entonces, mucho cuidado.
El aborto frustro tiene otras características. Acá es muy importante que ustedes tengan claro que en el aborto frustro vamos a tener, por ejemplo, una gestación de 9 semanas y encontramos un embrión sin evidencia de latido que por el tamaño es de una gestación de 5 o de 6. Significa que este embrión se quedó, paró su crecimiento alrededor de las 6 semanas, pero la paciente tiene 9 o 10 semanas amenorrea. Este es un aborto retenido, un aborto frustro, ¿no? Mucho cuidado con estos tipos de casos, porque estos pacientitos, cuando no tenemos la certeza de cuántas semanas lleva retenido este embrión o este feto, hay que vigilar muy de cerca los parámetros de laboratorio en los perfiles de coagulación, porque uno de los problemas que puedan hacer estos pacientes es alteraciones de la coagulación. Entonces la evaluamos, vemos que todo esté bien, la preparamos, si el cuello está cerrado, le damos misoprostol para que se ablande el cuello. Ojo, no es necesario que expulse, salvo que sea una gestación mayor de 12 semanas, en cuyo caso sí debería expulsar primero el producto de la gestación para después hacer un legrado uterino. Pero si es menos de 12 semanas, yo puedo puedo darle misoprostol, ¿no? Esperar que se reblandezca el cuello lo suficiente como para que pase la cánula o para que pase el dilatador, ¿no? Lo dilato un poco y recién coloco mi cánula para hacer la aspiración manual endouterina. Algunos aspectos que es importante que tengan presente para hablar de embarazo no evolutivo, ¿no? Hay diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, Nyberg, que dice si tenemos un saco gestacional mayor o igual de 18 milímetros y no hay vesícula vitelina, podemos decir que este embarazo no va a progresar. O si tenemos un saco gestacional mayor o igual de 16 milímetros y no hay embrión, también, ¿no? O si tenemos un embrión de más de 5 milímetros y no tiene actividad cardíaca, también podemos decir que este embarazo no es evolutivo. Sin embargo, lo que más usamos son los criterios de la RCOG, ¿no? Que en la ecografía transvaginal, si tenemos un saco gestacional de 20 milímetros o más sin embrión o sin vesícula vitelina, decimos esta gestación no es evolutiva. Bueno, entonces podemos proceder a la evacuación uterina. O si el saco gestacional es de menos de 20 milímetros y después de una semana volvemos a tomar una ecografía y no hay cambios, también decimos eso es una gestación no evolutiva. O si tenemos un embrioncito con una longitud corononalga mayor o igual de 6 milímetros sin actividad cardíaca, gestación no evolutiva. O si tiene menos de 6 milímetros y luego de una semana encontramos que no hay cambios, no hay actividad cardíaca, decimos igualmente es una gestación no evolutiva. Entonces lo que más usamos son estos criterios que hemos mencionado al final. Tener en cuenta algunos aspectos, como ha mencionado, hay algunos, en algunas latitudes está permitido el aborto cuando tenemos diagnósticos de algunas malformaciones. Acá tenemos, por ejemplo, un embrión que está prácticamente pegadito al saco gestacional, no hay casi espacio. Es anormalmente grande, hay una desproporción entre el embrión y el saco gestacional. Esto generalmente se da en algunos casos de trisomía 16 o en algunas triploidías, ¿no? Entonces, mucho ojo, cuando encuentren esto, sospechar grandemente que puede haber una alteración genética acá. Anomalía del saco gestacional, miren este saco completamente deformado, si bien es cierto, aparentemente acá hay una adecuada reacción coriodecidual, esto que brilla es la reacción coriodecidual, ¿no? Pero miren, completamente deformado, irregular, ¿no? Estos bordes festoneados. Es un saco gestacional deformado, mal pronóstico para la gestación. O la reacción coriodecidual débil, miren ustedes cómo es a comparación del anterior, ¿no? Vean, esta reacción coriodecidual brillante, hiperecogénica, y acá muy pobre, ¿no? Muy tenue.
La posición anormalmente baja, vean ustedes, este es el útero, ¿no? El útero está hacia acá. Esta es una ecografía transabdominal, pélvica, la vejiga, y vean ustedes cómo el fondo uterino está hacia acá, hacia la izquierda, y el saco gestacional, ¿dónde está implantado? Bien abajo, muy abajo, cerca al cérvix, cerca al orificio cervical. Esto, incluso, tuve un caso, recuerdo una vez una paciente, primer embarazo, yo cuando la vimos la ecografía, pensamos es una gestación que está siendo expulsada, y no, y sin embargo, al día siguiente de que la vi en consultorio externo, la paciente me llama que estaba con sangrado intenso. Entonces, como no estaba de guardia, la mandé a la emergencia y esto se trató de ¿qué? De un embarazo ectópico cervical. Vean ustedes, un embarazo ectópico cervical, mucho cuidado, se puede confundir con un saco gestacional que está siendo expulsado. Alteraciones de la vesícula vitelina también nos llevan a pensar de que esta gestación no va a progresar más, ¿no? Una vesícula vitelina hipoplásica de menos de 4.5 milímetros, ¿no? O vesículas vitelinas quísticas que tienen más de 6.5 milímetros, o algunas vesículas que presentan calcificaciones o muy refringentes, altamente refringentes, son sospechosas de gestaciones que no van a progresar, ¿no? Esta es una vesícula vitelina anormal, miren ustedes. Acá hay un embrión, no sabemos si tiene latidos o no, pero vean esta vesícula completamente deformada, irregular, mal pronóstico para esta gestación. Esta es una vesícula vitelina y miren con esta calcificación, ¿no? Prácticamente no se ve contenido. Saco gestacional, vesícula vitelina calcificada. Y bueno, ustedes han hablado del manejo del aborto incompleto, debe ser un manejo humanizado, con una orientación bastante extensa a la paciente, explicarle qué es lo que se va a hacer, qué es lo que va a sentir, acompañarle en todo momento para darle el soporte, ¿no? La aspiración manual uterina es necesaria que esté el médico, la obstetra al costado de la paciente explicándole qué es lo que se le va a hacer, ¿no? La técnica que debe estar de circulante. Y ya han visto ustedes el procedimiento. Esta es la jeringa antigua, ¿no? Ya no se usan estas jeringas, se usan ahora la jeringa de doble válvula con este tipo de sondas, ¿no? Están numeradas del 4, 5, 6, 7, 8, 9. No hay, esta es la 10, no hay 11 y la 12. ¿Ya? Entonces todas tienen un color que las diferencia, ¿no? Y la jeringa que se usa actualmente es la de doble válvula, que estamos viendo acá, ¿no? Hay otros modelos más modernos, pero básicamente son de doble válvula que generan una presión suficiente para hacer la evacuación uterina. Estos son los dilatadores de plástico que suelen venir con los equipos de AMEU, que se pueden utilizar. Por eso es necesario que ustedes den misoprostol lo suficiente para que se ablande. No es necesario que se abra el cuello completamente, que salga el saco gestacional. No es necesario. Basta con que el cuello esté muy blando, que permita el paso de las sonditas, lo dilatan lo suficiente para colocar las cánulas y hacen el procedimiento. Ok, esto ya lo han visto, se los conversó su compañera. Y bien, nada más. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Esto vamos a mencionarle. Esto es la distribución en la mesa de Mayo, como ustedes deben hacer. Deben separar un área rígida y un área semirrígida. En esta área semirrígida ustedes van a poner lo que ustedes van a tocar con la mano. Es decir, ¿qué cosa? Los espéculos, el histerómetro, la tirabalas, la fester, las gasas, todo va acá. La jeringa, todo va acá. ¿No? La jeringa de AMEU va acá. En esta zona rígida ustedes van a poner las cánulas acá, y ese extremo
con el plástico de color va hacia acá, hacia afuera. Ustedes van a tocar únicamente lo que sale de acá. Van a tocar las cánulas por ese extremo que tiene la conexión a la válvula, a la jeringa. Pero lo que entra al útero, que es la sonda, en realidad, eso no se toca. Eso va a estar siempre en esta zona rígida, estéril. Entonces, no se olviden, esta es la disposición que es parte de la técnica de no tocar lo que va a entrar dentro del útero. Entonces, acá tienen, acá es como distribuyen su material, y acá lo que va a entrar dentro del útero, si yo voy a tener una Fester que va a entrar dentro del útero, la coloco en esta forma. Entonces, lo que entra al útero está acá en el área de no tocar, y lo que voy a tocar con mis guantes está por fuera. Este es el procedimiento para colocar la anestesia. El bloqueo paracervical se coloca a las 5 y a las 7. Hay técnicas que dicen que se coloca a las 5, a las 7, a las 11 y a las 2. ¿No? Yo he hecho procedimientos colocando acá, me ha ido muy bien. A veces no pega muy bien, el paciente tiene un poquito más de molestias. Estoy empezando a realizar la punción en 4 sitios para ver cómo me va, a ver, pero debería haber un mejor resultado, ¿no? Ya que si falla uno, tengo la otra posibilidad de los otros 3 lugares que haya pegado bien la anestesia. Esta es la manera como se colocan entonces el equipo de AMEU, ¿no? Las cánulas, vean ustedes, para yo tocarlas solamente por este extremo, y el procedimiento que ustedes lo han visto mejor en el video que les ha presentado sus compañeros, ¿no? Ok. ¿Preguntas, chicos? No hay ninguna pregunta. Están todos ansiosos de seguir celebrando sus fiestas patrias. Bueno, yo quiero agradecer al grupo. Ha hecho una excelente presentación. Me ha gustado bastante, muy didáctica, bien esquematizada. No se olviden de hacerme llegar la presentación. Y bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, entonces nos quedamos aquí y nos estamos viendo el día martes. Gabriela, te hice una consulta si podía hacer a las 11 de la mañana, de 11 a 2. ¿Está Gabriela? No, no está. Ok, bueno, en todo caso, por favor, si le pueden transmitir, la idea es, si es que el martes podemos tener la clase a las 11, de 11 a 2 de la tarde. Por favor, si me puede confirmar al teléfono si es que es posible. Si no, iríamos igual a la hora de siempre, a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención, chicos. Que sigan pasando unas felices fiestas y nos estamos viendo el día martes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, Doc.